Bueno, el ejercicio A es bien sencillo. En este me dicen que el orden es 1 respecto a esa sustancia, que es el cloroformo, y 1/2 respecto a esta otra sustancia, Cl2. Bueno, la constante de velocidad entonces es la constante por la concentración de la primera, CHCl3, elevado al exponente que dice primer orden, pues el exponente 1, no se escribe 1, por la concentración de Cl2, elevado al orden, que es 1/2. Ya está. El orden total de la reacción, pues 1 más 1/2, que es 3/2. Ya está. Es raro que salgan números fraccionarios, pero bueno. Unidades. Bueno, vamos a ver con las unidades. La velocidad siempre, o sea, de la constante de velocidad, perdón. La constante va a ser la velocidad entre la concentración de CHCl3 por la concentración de Cl2. Vámonos a las unidades. Las unidades serán moles, litro menos 1, segundo menos 1, siempre la unidad de la velocidad. Y, perdón, aquí hay un medio. Y la unidad de la concentración siempre es moles, litro menos 1. Pues sería moles, litro menos 1, que sería la concentración del CHCl3 por moles, litro menos 1 elevado a 1/2, que es la concentración del cloro elevado a 1/2. Bueno, ese litro menos 1 se va con ese litro menos 1, este mol y este mol ahí, y entonces el mol elevado a 1/2 sube arriba como mol elevado a menos 1/2. El litro sería litro elevado a 1/2. Segundo menos 1. Esta es la unidad en que se mediría la velocidad. Perdón, la constante de velocidad. C. ¿Cómo afecta un aumento de volumen a la temperatura? A temperatura constante en la velocidad de una reacción. Aparentemente, tú miras aquí y dices, bueno, pues el volumen no está aquí para nada. Luego te da la sensación de que el volumen no influye, pero realmente sí influye. Cuando nos preguntan esto, lo que se entiende es que yo tengo una reacción que está teniendo lugar y ahora, entre gases, fijaros que todos son gases, ¿no? ¿Qué ocurre si yo disminuyo el volumen de un gas? Pues estoy comprimiendo. ¿Qué está ocurriendo? Que el mismo gas ocupa menos volumen, por tanto yo estoy aumentando la concentración. Y si aumento la concentración, automáticamente, tal y como se ve en la ecuación, pues la velocidad aumenta. Es decir, la explicación sería que al disminuir el volumen, la concentración aumenta. Eso ocurre evidentemente en un gas, que yo puedo disminuir el volumen, ¿no? Y por tanto aumento la concentración. Bueno, pues me estoy equivocando, pero aquí realmente lo que está diciendo es que el volumen aumenta. Entonces hacemos justamente lo contrario, ¿no? ¿Qué ocurre si yo aumento el volumen? O sea, un gas que está en un cierto recipiente, cogemos y hacemos que el recipiente ocupa, o sea, que el recipiente sea mayor, ¿no? Tenemos el mismo gas en más volumen, luego la concentración ha disminuido, ¿no? Pues entonces yo diría, oye, al aumentar el volumen, la concentración disminuye. Y tal y como se ve en esa ecuación, la velocidad aumenta, ¿no? Perdón, la velocidad disminuye. Siempre y cuando todo haya permanecido constante, ¿eh? Para explicar esto así, tengo que poner, por supuesto, la ecuación de velocidad, que se ve claramente. Si yo disminuyo la concentración porque estoy aumentando el volumen, automáticamente la velocidad disminuye. Otra forma de explicarlo, pues explicar por qué al disminuir la concentración disminuye la velocidad. Claro, si disminuye la concentración es menos probable que las moléculas choquen y por tanto es menos probable que se produzca la reacción química, porque la reacción química exige que primero las moléculas reaccionen entre ellas, o sea, choquen entre ellas, ¿de acuerdo?
Y por último, justifique cómo aumenta la velocidad, o sea, cómo afecta la velocidad un aumento de la temperatura. Esto ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior, en el 4 está hecho. Hemos explicado que según la ecuación esta, la constante de la ecuación de velocidad depende de la temperatura a través de esta reacción que se llama ecuación de Reynolds, ¿no? Energía de activación a partir de RT. Si yo aumento la temperatura, estoy disminuyendo este cociente, energía de activación entre RT, y por tanto estoy disminuyendo el denominador de la expresión de la constante de velocidad. Por tanto, la constante de velocidad está aumentando. Si aumenta la constante de velocidad, automáticamente aumenta la velocidad de la reacción. Eso se explicaría en un párrafo bien redactado y ya está.